de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Virtual 2020. ¡Abriendo Surco! ¡Seguimos abriendo surco! ¡Abriendo surco! Seguimos abriendo surco con toditos los hermanos que quieran darnos la mano. Regresamos. Carlos Lacera Marrugo, esta vez abriendo surcos. Los domingos de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Virtual 2020. Abriendo Seguimos surcos. abriendo surco con toditos. Abriendo surco. Seguimos abriendo surco con toditos los hermanos que quieran darnos la mano para seguir este asunto. Es por eso que pregunto si hay alguien que tenga fe, que ha recibido poder, que nuestras fuerzas unamos para que juntos podamos darle duro a Lucifer, para que juntos podamos darle duro. Señoras y señores, muy buenos días. A partir de este momento y a través de Radio Virtual 2020, estamos abriendo surcos. Programa dominical con temas diversos del acontecer diario, llano artístico, cultural, deportivo, científico, y cuyo objetivo es llevar hasta ustedes el servicio de la sana información con respeto y mucho sentido profesional. Asistencia técnica en la mañana de hoy, domingo 24 de mayo del año 2020, a cargo de Carlos Lacera Silva.
¿Quién les habla? Carlos Alberto Lacera Marrugo. Sean bienvenidos. Vamos a poner este programa en manos del Dios Todopoderoso para que nos dé la sabiduría al hablar y entendimiento a nuestros amigos que nos están viendo para saber entender. Amén y amén. Reflexión en la mañana de hoy. He querido traer una reflexión que me llamó poderosamente la atención sobre el águila. El águila es el ave de mayor longevidad en su especie. Llega a vivir 70 años de edad, pero para llegar a esa edad, a los 40 años, el águila debe tomar una seria y difícil situación. A los 40 años de edad, las uñas, talones del águila están muy apretadas y se vuelven flexibles. Ya es muy difícil para el águila tomar a sus presas en las garras, y esas presas son con las que él se logra alimentar. Ya es muy difícil porque las garras, repito, garras, talones, ya se vuelven muy débiles. Ahora las alas del águila se envejecen y al envejecerse le impiden también realizar ese vuelo majestuoso que tiene. Ese pico largo que tiene el águila se va curvando y va apuntando hacia su pecho, con lo cual le impide también cazar su alimento. Entonces, ¿qué hace el águila? El águila a los 40 años de edad debe tomar una decisión muy difícil: morir o entonces enfrentarse a un dolorido proceso de renovación que durará 150 días, es decir, 5 meses. Este proceso consiste en que el águila vuela hacia una montaña muy elevada, busca en esa montaña un nido, se queda allí y frente a ese nido debe haber paredes con el propósito que le impidan a él en un momento dado volver a volar. Allí durante los 150 días, o sean 5 meses, el águila realiza ese proceso de volver a retomar su vida partiendo de los 40 años. Entonces coge el águila el pico y lo comienza a reventar contra la pared donde se encuentra en el nido. Después que ya ese pico lo revienta, el águila va sintiendo la renovación al salirle un nuevo pico. Después que le sale ese nuevo pico, comienza a quitarse las uñas talón, que es un proceso difícil y doloroso debe ser también. Y cuando ya alcanza a quitarse las uñas talón, salen nuevamente otras uñas talón al águila. Y al sentir que ya tiene las nuevas uñas talón, el águila comienza a arrancarse todas las plumas viejas. Y al arrancarse las plumas viejas, ya el águila está en una renovación después de 5 meses y emprende un vuelo majestuoso que se llama el vuelo famoso de la renovación. 5 meses. Entonces, nosotros tenemos que entender una sencilla razón. En nuestras vidas llega un momento en que tenemos que hacer renovación, resguardarnos en un sitio, apartarnos de muchas cosas y lograr tomar una decisión sabia para poder seguir viviendo. Esto lo traigo a colación porque ahora estamos viviendo una situación difícil por la pandemia que está azotando al mundo, que está dejando muertos por todas partes, y el hombre inteligente tiene que tomar una sabia decisión en estos momentos. El otro día estaba viendo una película de Robert De Niro que se llama Pasante de Moda, y la traigo a colación teniendo en cuenta el proceso por el cual pasa el águila, porque los seres humanos, y me voy a referir a los adultos mayores como en el caso mío y los de toda mi generación, cuando determinamos de realizar un trabajo en nuestras empresas por más de 40 años y alcanzamos en esa época los 65 años de edad, nos envían
un agradecimiento de parte del gobierno, donde nos dicen y nos dan a entender que ya no nos necesitan, que ya no somos útiles. Y ahí es cuando comienza el proceso del ser humano que imita al águila. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que en algunos colegios, en algunas empresas, cuando ese ser humano logra realizar un trabajo por más de 40 años y le llega el agradecimiento, ese ser humano no sabe qué hacer. Se encuentra en una dubitativa. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo para poder sentirme útil? Hay muchos compañeros que emprendieron a raíz de esta situación viajes a distintos lugares con su familia, apartándose de toda esa situación en la cual estuvo inmerso durante más de 40 años. Viajaron a Disney World, algunos, otros viajaron al Japón, otros viajaron a la China, otros viajaron a Australia. En fin, el ser humano entendió que en un momento determinado de la vida, cuando ya no va a estar más al frente de una empresa, de un trabajo, debe ocupar ese tiempo libre que le sobra, porque hay mucho tiempo libre, en alguna actividad que lo mantenga inmerso y demostrando que todavía tiene vida por delante. Porque yo me preguntaba cuando me entregaron a mí el papelito de agradecimiento de parte del gobierno en el año 2013, la vida acaba a esta edad cuando ya nosotros llegamos a cumplir los 65 años de edad en ese tiempo y nos consideran que ya no somos útiles. Es decir, cuando nos dan el término de jubilados, de pensionados, allí acaba la vida. Y era una inquietud que yo tuve durante muchos años. Acaba la vida allí. Después de usted trabajar más de 40 años, de serle fiel a su empresa, de dedicarle tanto tiempo, de manejar mucho estrés al frente de su empresa. Cuando a usted le llega esa etiqueta donde le dicen a usted que ya usted es pensionado, que usted es jubilado, la vida termina allí. Entonces nuevamente me sumerjo en la película de Robert De Niro. Y Robert De Niro comienza a hacer lo que hicieron muchos amigos míos. Algunos no tenían dinero suficiente para viajar al exterior y viajaban a diferentes ciudades del interior del país, aquí en nuestro país, en Colombia. Otros se reunían con amigos en cafeterías en las mismas ciudades a compartir juegos de dominó, a charlar, a recordar viejas historias. Y algunos otros enviudaban, quedaban pensionados, jubilados, con la etiqueta esa de jubilados, pensionados y viudos. Es una situación realmente tremenda, tremenda, tremenda. Pero esta película de Robert De Niro me hace ver que ese señor de 70 años de edad, pensionado, que viajó por todo el mundo, en la película, pues, el personaje que él desempeña, logra adaptarse a este nuevo medio, porque de eso se trata, y eso fue lo que hizo el águila. El águila trató, por todos los medios posibles, de vivir 30 años más, quitándose lo que aquello no le servía y no le era útil. Entonces, después de viajar, después de estar compartiendo con los amigos, uno se llega a preguntar, ¿qué más puedo hacer yo? Cuando ya tengo 70 años de edad. En el personaje de Robert De Niro, llega a una empresa donde trabajan diseñando virtualmente vestidos, y la empresa está comandada por pura gente joven. Y Robert De Niro, al igual que nosotros, recordando las famosas TIC, nosotros los educadores, cuando nosotros ya estamos prácticamente para salir de nuestras empresas, llegaban esa cantidad de jóvenes que fueron reemplazando a muchos de nuestros compañeros ya por edad, y esa gente joven venía manejando todo lo que era la tecnología. En esta película de Robert De Niro llega, repito, a esa empresa y ahí hay tecnología manejada por gente joven y él se acomoda. ¿Quién le enseña? Un nietecito de 9 años.
Y es lo que estamos haciendo nosotros. En el caso mío, yo no manejo mucho la tecnología. Ahí voy aprendiendo al lado de lo que me pueden enseñar mis hijos. La gente joven desde pequeño maneja mucho la tecnología. Desde niños manejan la tecnología. Entonces, este es un mundo de cambios. Y hay alguien que se atreve a decir, no, que mi época fue diferente. Claro que sí, fue distinta. Fue completamente diferente a lo que estamos viviendo, pero esta también es mi época, porque estoy inmerso en ella. Entonces tengo que acomodarme a las circunstancias, sentirme útil, y traigo a colación esto, porque como en el caso de la película de Robert De Niro, Pasante de Moda, yo me puse a pensar, ¿qué hago yo? Todos los días viendo películas, leyendo libros. Vamos a tratar de crear, junto con mi hijo Carlos Lacera Silva, y mi hijo Roberto Carlos Lacera Silva, vamos a tratar de crear algo en que podamos expresarnos los domingos a través de una radio virtual. Y para quienes no me conocen, quiero comentarles que yo estuve vinculado a Caracol Radio en Montería, a RCN Radio Montería, a Todelar Radio Montería, y después creé mi propio programa que lleva este nombre de esta radio virtual 2020, Abriendo Surcos. Entonces, yo dije, bueno, yo trabajé con la radio normal, la radio que se realiza a través de las diferentes emisoras ubicadas en las distintas ciudades. Trabajé hasta el año 2014, por X y motivos me tuve que retirar, pero después de 6 años yo dije, tengo que hacer como el águila, renovarme, y logré junto con mis 2 hijos organizar este programa radial virtual que se llama Abriendo Surcos. Entonces, fíjense ustedes que la verdad es que nosotros, los seres humanos, cuando nos llega la etiqueta de pensionado o jubilado, ahí no se acaba la vida para nosotros, la vida continúa. Tenemos que hacer algo diferente. Todos los días hay que renovarnos, hay que buscar una forma de estar en contacto con los demás. Hay que buscar una forma de comunicarnos con los demás. Hay una forma de expresar mis opiniones, de expresar mis emociones a través de un medio como este virtual, que es una radio virtual. Entonces, el águila, el ejemplo de la película de Robert De Niro, da pie para pensar que después de los 40, después de la época esa en que a uno lo etiquetan con un nombrecito, pensionado, la vida no termina allí, la vida continúa. A pesar de que muchos jóvenes, cuando vamos por la calle, ocurre conmigo en Barranquilla cuando voy a los supermercados, dicen, pero burra, cabeza enjabonada. Pero realmente esta es la situación que nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella y a saber de que una cosa es un viejo y otra cosa es un anciano. Usted es viejo cuando ya cree que todo lo que tenía que hacer ya lo hizo. Anciano es cuando usted considera que todavía hay medios y posibilidades de seguir conviviendo con los demás, de manifestarse con los demás, de emocionarse con los demás a través de la tecnología. Entonces, lo del águila es un ejemplo maravilloso para nosotros, porque la verdad es que yo a mis 72 años considero que esto que voy a iniciar por primera vez, una radio virtual, es una aventura a mis 72 años, y es una aventura llena de retos, y entender que esta nueva aventura apenas comienza en el domingo de hoy, se termina cuando uno quiera que se termine. Y yo recuerdo una frase de alguien que dijo alguna vez que los músicos, cuando no tienen música por dentro, no se retiran, se hacen a un lado mientras vuelven a recuperar esa música que llevan por dentro. Lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos. Yo todavía considero que tenga chispa, yo considero que tengo chispa todavía, y esa chispa la tengo por dentro, y esa chispa no va a morir de un momento a otro, porque yo deseo todavía seguir manifestando todas las emociones que yo tengo por dentro, manifestando toda esa creatividad que los seres humanos
después de un proceso, llegamos a tener. Así que la mejor oportunidad que se nos presenta a nosotros en esta cuarentena es precisamente esto: tratar de buscar una salida a esta situación por parte de cada uno de nosotros, tratar de entender que a través de una plataforma virtual puedes realizar una aventura a la edad que tú tengas. Y ahora vamos a hacer un cambio de frente allí y vamos a colocarles un tema musical, La vejez, en la voz de Alberto Cortés, para que ustedes escuchen ese maravilloso tema también. Llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. Está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina. Se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terrenos. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas, y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es
la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Tal vez me lleve un tiempo adaptarme a la tecnología, adaptarme a las circunstancias, a las cosas técnicas, pero aprendo y sé que lo lograré. Y sabemos también que los adultos mayores intentaremos una y otra vez reinventarnos para poder adaptarnos a un medio y a unas circunstancias aparentemente desconocidas, pero siempre sé que tú, yo y todos aprenderemos y tenemos la chispa por dentro. Ahora vamos a hacer otro cambio de frente aquí y vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo actualmente, que ustedes lo conocen mejor que yo, que es esta pandemia del coronavirus o COVID-19. Nosotros los que estamos tratando de estar al frente de un medio radial, ya en este caso virtual, tenemos la obligación de leer bastante, de ver buenas películas. De ahí sacamos muchos ejemplos. Y leyendo y releyendo encontré que en el año de 1918, hacen prácticamente 100 años, ocurrió también otra pandemia denominada gripe española. La llamaron así sin originarse allí en España, porque la gripe española se origina en una base militar de los Estados Unidos en marzo de 1918. Era la Primera Guerra Mundial, estaba ya a punto de culminar. Y los que hayan visto esta película con Dustin Hoffman, que se ha estado pasando epidemia en nuestros aparatos televisivos, esta película fue realizada en base a la pandemia de 1918 y es una crítica al presidente de los Estados Unidos de esa época, porque el presidente de los Estados Unidos tenía conocimiento que en el año de 1918, en la base militar, de una base militar de los Estados Unidos, había un cocinero que fue el primer infestado con la gripe. Y de ahí la gripe comenzó a propagarse a los demás soldados que estaban en esa base naval militar. Y el presidente, a través de sus militares de alto rango, tenía conocimiento de ello, pero determinó enviar a todos esos soldados contagiados con la gripe, porque él prevaleció primero en él la parte militar, la parte de qué van a decir que los Estados Unidos se retiran de los aliados en esta Primera Guerra Mundial, y los envió así, teniendo conocimiento el general de ese tiempo y el presidente que había el contagio en las tropas militares. Llegaron a Francia y la gripe se comenzó a propagar por toda Europa. Y fíjense que esa gripe española, llamada española, y ahora explicamos por qué es española, alcanzó a matar más de 50 millones de personas entre 1918 y 1920, que fue que terminó. Y se le llama gripe española por la sencilla razón que en España se habían declarado neutrales en la Primera Guerra Mundial, no participaron ni en contra ni a favor. Y los periodistas españoles tenían la facultad y la facilidad de poder escribir sobre la gripe que estaba azotando a Europa y a España principalmente.
Entonces por eso se le denominó gripa española, pero nació, repito, en una base militar de los Estados Unidos. Y esta gripe española, en el año de 1920 todavía no se había logrado conseguir la vacuna. Los medios técnicos, los medios científicos eran todavía mucho menos sofisticados que los de ahora. Eran medios más regulares, por llamarlo así. Y a pesar de ello, esta gripe española, el virus, un subtipo del H1N1, fue desapareciendo a medida que la humanidad fue presentando gente inmune a este virus. Y cuando el virus encontró que había personas que no se morían, así como apareció en 1918 en marzo, el virus desapareció en el año de 1920. Y los primeros estudios que realizaron contra este virus, subtipo H1N1, lo realizaron en 1931. Y la vacuna la consiguieron en los años de 1940 y se la colocaron a los soldados que ya intervinieron en la Segunda Guerra Mundial de 1940 a 1944. Lo otro es que esta pandemia acaba de neutralizar, por no decir echar a un lado, los Juegos Olímpicos que se iban a realizar en el 2020 en Tokio. Y la pandemia de 1918 no acabó con Juegos Olímpicos ni los echó a un lado, porque los Juegos Olímpicos de 1918 se suspendieron precisamente por la Primera Guerra Mundial, y los de 1940 y 44 se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial. Lo único que la pandemia o la gripe española logró sacar del deporte fue la Copa América, que se iba a realizar a finales de 1918 en Brasil. Y yo no sabía que esa gripe española, porque nosotros no teníamos conocimiento de eso, había llegado también a Colombia, llegó a Brasil, llegó a la Argentina, llegó a los países suramericanos, y a Colombia llegó. Y esa gripe española hizo más daño, sobre todo en ciudades como Tunja y Bogotá, que están por encima del nivel del mar. Así que la gripe española acabó con la Copa América de 1918. No se pudo realizar sino un año más tarde. Este año la Copa América no se va a realizar sino en el 2021. Así que Juegos Olímpicos, primeros Juegos Olímpicos que una pandemia logra sacar, los del año 2020. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron sintonizando Abriendo Surcos, y los invitamos para que nos den su apreciación, nos hagan el comentario, que lo recibiremos con el mayor de los gustos para ir corrigiendo. Hoy es el primer programa, esperamos que no sea el último, y trataremos por todos los medios posibles estar con ustedes los domingos. Y de pronto, si hay la oportunidad, ya colocar el programa no de 30 minutos, sino de 1 hora, de acuerdo a las consideraciones de ustedes, de acuerdo a la aceptación de parte de ustedes, porque el público es el que determina si un programa debe continuar. En fin, agradecerle a Jefferson, quien estuvo escribiendo de hace bastante rato, que estaba sintonizando el programa a través de Radio Virtual 2020. Y ahora solamente invitarlos a agarrarnos de la mano de ese Dios Todopoderoso para que esta pandemia nos permita seguir con vida. Darle las gracias a Dios, a ese Dios misericordioso, porque esta pandemia pase rapidito y los científicos puedan alcanzar y puedan lograr obtener la vacuna que tanto necesita el mundo. Amigos, que tengan buen día. Muchas gracias por haber estado ustedes compartiendo con Abriendo Surco. Que mi Dios Todopoderoso los bendiga. Abriendo Surco.
tenga fe, que ha recibido poder, que nuestras fuerzas unamos para que juntos podamos darle duro a Lucifer.